Como decíamos, hoy seminario, cada 15 días hacemos y vamos tocando una temática diferente, ¿sí? Antes teníamos encuentros todos los domingos, y bueno, servía para acompañar la lectura diaria del curso de milagros, y ahora vamos indagando más un poquito sobre diferentes temas. Quizás algunos textos haya repaso, se vuelva a releer los conceptos o se vuelve a indagar porque justamente los temas que vamos viendo tienen que ver también con algunos capítulos o versículos específicos. Entonces, hay algunos textos que se releen en este caso, ¿no? Y ayudan también a seguir indagando y seguir reflexionando y seguir viéndonos a nosotros mismos dentro de ese proceso. Entonces, hoy el tema es el miedo y el amor. Y estas son dos emociones, ¿no? Una emoción de percepción y una emoción real, digamos. Entonces, ¿dónde estoy yo en este mundo? ¿Sí? Un mundo de percepciones parado dentro de este proceso. Entonces te puedo preguntar si dentro de estos sistemas de pensamiento en los que estoy, ¿cuál estoy manifestando? ¿Principalmente el miedo o el amor? Cuando hablamos de miedo, hablamos de una emoción, o quizás la emoción más primaria de todas, la emoción más antigua de todas, porque el miedo nace del primer momento que salimos del útero, ¿sí? De la mujer nace el miedo. Desde el primer momento no sabemos quién nos arrastra desde adentro hacia afuera, y es la primera emoción, ¿sí? Pero también está el amor, que es la contención, es la acción, es la integridad, el reconocimiento de quiénes somos. Que esa emoción está dentro cuando estamos en el útero. Entonces, como es adentro es afuera, nosotros tenemos que manifestar una emoción, no las dos emociones. Entonces tenemos que aprender a trascender el miedo, dejar de lado e ir hacia el amor, ¿sí? Como causa y efecto. Entonces, nosotros tenemos estos dos sistemas de pensamiento, que siempre lo venimos hablando, que están basamentados en la realidad y la percepción. Dentro de lo que es la realidad, conocemos el amor, la infinitud, la integridad, la completud, la eternidad, la unidad, la empatía con todo. Cuando estamos conectados y vamos transformando nuestra vida en un ámbito constructivo, empático, que nos lleva a este proceso, todo resulta más fácil. Pero hay un factor, y esto lo conecto con la clase pasada, que es el perdón. A medida que el perdón permite que el amor retorno a mi conciencia, a mi esencia, ser, o sea, hay un proceso de autoconocimiento, reconocimiento. Cuanto más perdone, el miedo más se va a disolver en mi vida. Y ahí es cuando empiezo a ver un mundo de paz, un mundo de seguridad, un mundo de dicha. Después, lección 55, página 97, para poder ir indagando sobre esta frase. Ahí yo empiezo a ver lo que es el amor, el retorno. Pero mientras estamos acá, en este mundo, que es un mundo de separaciones, es un mundo de limitaciones, es un mundo donde lo único que se ve es el pasado y el futuro. O sea, uno quiere estar en el futuro, pero no olvida el pasado. No deja el pasado, no puede llegar al futuro. O sea, estamos en una especie de, ¿sí?, oscilación permanente de la mente, donde no hay un anclaje seguro de quiénes somos. Seguimos atrapados en esta oscilación. Vivo en el pasado y quiero estar en el futuro, o sea, soy ansioso y deprimido. Y ese es el instante no santo. El instante santo va a ser cuando yo manifieste quién yo soy. Cuando dejo de lado mis limitaciones.
¿Algo que quieras decir, Soco? ¿Quieras compartir hasta acá? Pues nada, que sí es un trabajo diario en autoobservarse para reconocerle uno sus miedos, porque generalmente uno los oculta o no los reconoce. Y pues me llama mucho la atención los derivados del miedo. El humano considera generalmente, según mi percepción, ¿verdad? Que el miedo es solo eso, miedo, pero no se da uno cuenta o no reconoce uno cuántos derivados hay del miedo. Eso me llama a mí mucho la atención. El ego es parte del miedo y uno no lo reconoce como tal. Uno se separa por miedo también, pero uno no lo reconoce. Entonces es muy importante, para mí ha sido muy importante tomar estas lecciones porque me han ayudado a reconocer, a tener conocimiento para poder reconocer mis y a superarlas. Claro. Sí, porque el Ajá. miedo se oculta, el miedo está enmascarado, ¿sí? El miedo está enmascarado, el miedo está atrapado dentro nuestro y manipula. El ego, desde nuestro proceso mental, el ego manipula, maneja las situaciones. ¿Y qué utiliza para manejar esas situaciones? El miedo, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a Sí, reflexionar, cuando uno empieza a tomar conciencia, y empieza a entender sí, el postulado del curso de milagros, ¿sí? Que acá lo puse en pantalla nuevamente, que nada real puede ser amenazado. Cuando uno entienda que la realeza somos nosotros como esencia, y al ser hijos de Dios, como dice el curso de milagros, hay una perfección, hay una eternidad, hay un orden. Entonces, ¿qué nos puede amenazar a nosotros? Porque lo que uno cree como amenaza es lo que uno cree del entorno, o en realidad sería lo que uno crea en el entorno. exacto. Que creer es crear. Entonces, si yo creo que tengo miedo, voy a manifestar miedo en el entorno. Es un proceso. Es como te dice, bueno, tenés cuidado, no vayas a salir con ese celular porque por ahí te lo pueden robar. Yo ahí que estoy creando miedo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Estoy manifestando Ajá. miedo hacia afuera. ¿Y qué pasa? A los 2 días de robar el celular. ¿Por qué? Porque yo lo creé desde mi proyección mental. Me robaron el celular el Sí, otro día, mirá lo que me pasó. Y sigo teniendo sí, miedo, sí, porque sí, decir, sí. mirá lo que me pasó, creo en lo que me pasó y le doy potencialidad a lo que me pasó. Entonces hay que ser muy consciente de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Sí, sí. Siempre lo repito eso. Entonces, nada Sí, irreal existe. Entonces, en esta oscilación que vivimos entre pasado y futuro, es mental, es un estadio mental. Y ese sí, límite y ese proceso está limitado por la mente, sí, sí. ¿entiendes? Maestro, sí, mire, yo quiero compartir algo. A mí, algo que a mí me ha ayudado mucho, por si a alguien le sirve. A mí, yo me he grabado unos cuantos, em, pues les llamaré conceptos de las lecciones. En las relaciones interpersonales me ha servido mucho esta de nada irreal existe, en la cuestión de que yo era muy dada, siempre a pelear, como dicen, mi verdad, a reclamar mi verdad, a querer convencer a los demás, ¿sí? Claro. En cuanto a conceptos hacia mi persona o otras cosas. Y al aprender yo nada irreal existe, me ha servido mucho para guardar silencio después de que yo expongo mi opinión. Y, y siempre pienso que nada irreal puede ser amenazado porque yo tengo mi percepción, como dicen, en una de las lecciones que usted nos compartió, nada, nadie tiene la verdad absoluta, cada quien tiene su propia verdad. Entonces, a mí me ha servido mucho esta frase, nada irreal existe, para poder guardar silencio y exponiendo solamente mi punto de vista. ¿Sí?
Sí, es que justamente es eso, nosotros tenemos que hacerlo cada vez más conscientes de que nada Sí, puede ser amenazado, de que lo irreal, nada irreal existe, porque ¿qué es lo irreal? Lo irreal es la ilusión. ¿Viste cuando dice sí, porque tenemos la ilusión de lograr esto? Ya estás manifestando la ajá, realidad. ¿Se entiende? Es tu mente que sí, está sí. proyectando una irrealidad. Entonces, vos dice, uy, viste lo que le pasó a él, viste lo que... Pero es irreal, porque no le puede pasar nada. Si nosotros tomamos conciencia de que nosotros somos seres de luz, esencias o como queramos llamarlo, ¿qué nos puede pasar? Dejamos un cuerpo, buscamos otro cuerpo, volvemos a otro cuerpo y así estamos. O sea, Eh, el miedo, acá voy a decir que es el miedo, es una emoción que aparenta una situación de amenaza y que aparenta una alerta a realizar una conducta. O sea, eso aparenta. Entonces, aparece como una situación de amenaza, pero no existe. Entonces, ¿miedo a qué puede tener? ¿A que me falte el trabajo? ¿A no tener éxito? ¿A que me dejen plantado? ¿A no dar lo mismo? ¿A que me moleste? ¿A qué tengo miedo? Es irrelevante en realidad. Pero para el concepto humano es relevante. ¿Se entiende? Porque el ajá, humano no lo ve como una percepción, lo ve como una realidad. Y nosotros tenemos que entender que no somos humanos, somos seres divinos en un cuerpo ujú, humano. Entonces, depende de lo que nosotros creemos, es lo que vamos a crear en nosotros. Entonces, toda amenaza, toda reacción es una falsa percepción. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué creamos esa amenaza o esa reacción? Porque creemos en eso. Mientras sigamos creando, creyendo en la amenaza, vamos a seguir creándola. O sea, si yo de mi palabra digo, tengo miedo, a esto lo estoy creando, por ejemplo. O si yo veo el noticiero de turno, un accidente, yo lo estoy proyectando. O sea, le estoy dando poder a la mente para que afirme eso y crea eso. Porque este mundo de percepciones está basamentado en estas emociones. La culpa, el miedo, el abandono, la carencia, el apego, la ambición, el odio, las broncas y las mentiras. Y se nutre de esas emociones. Entonces, ¿dónde existe el miedo? El miedo no existe en realidad, solo es un mecanismo de la mente. Entonces, hay que aprender a comprender y separar ese mecanismo, identificar esos patrones, de dónde vienen, porque esos patrones también están grabados en nuestra cultura, están grabados en sí, nuestros hábitos, están grabados en nuestra genética. Entonces hay que observarlo, comprenderlo, analizarlo, identificarlo, reconocerlo y entenderlo para poder y transformarlo. practicar, sí, practicar mucho lo opuesto, porque, bueno, mi Después, papá siempre, imagínese, mi papá cuando éramos pequeños siempre nos decía, piensa mal y acertarás. O sea, siempre nos invitaba a pensar mal. claro, piensa mal, o sea, ya te lo está firmando. Sí, sí, Entonces, y es bien difícil. tenés que tener certeza y confianza, pensar bien, actúa con amor, actúa con dicha, yo te amo, aprendé de la experiencia, ¿se entiende? Ajá, Entonces, hay que entenderlo que cuando nosotros, digamos, lo opuesto al miedo es la certeza y confianza. Color naranja, para los argeólogos el arcángel Miguel, ¿sí? Seres de luz, color naranja, vibración, tiene que ver con la unión del rojo y el amarillo, o sea, desapego y sabiduría. Por eso, ¿cómo sacamos el miedo de lado? Con desapego y con sabiduría.
Por eso, estudio, práctica, ¿sí? Conocimiento practicado, desapego emocional, desapego de los patrones, de la cultura, de los hábitos, de la genética. Solo así podemos trascender el miedo. Entonces, cuando nosotros logramos eso, nos empoderamos y podemos empezar a ser libres de esas emociones. Entonces, Sí, yo tengo que entender de que el miedo genera una destrucción, un proceso autodestructivo. Entonces, el miedo te genera y te crea otra vida, una vida dependiente, una vida de esclavitud, de sometimiento. Solo el hombre puede vivir en libertad cuando actúa con certeza y confianza. Cuando yo cambio ese valor y voy del miedo hacia el amor, más consciente, con certeza y confianza, empiezo a vivir otra vida. Pero el miedo, cuando nosotros creemos que ya lo hemos liberado, ya lo hemos transmutado, el miedo va a mutar en otras emociones, en la desazón, en la preocupación, en la ansiedad, el estrés, la tensión, el temor, las fobias. Y en estos tiempos, con todo lo que ha pasado en estos últimos años, las fobias están de turno, ¿no? Entonces, hay muchas personas, muchos humanos, que esto no lo entienden y que van a seguir atrapados en esas fobias. Por eso es tan importante estos cursos de conciencia, ¿sí? Empezar a ujú, entender que deben participar cada vez más de estos cursos para empezar a tomar conciencia de quiénes son realmente. Porque si no, esto nos puede llevar muchas encarnaciones, muchas experiencias de vida, hasta que tomemos conciencia. sí, Entonces, yo no puedo activar el amor en mi vida, el amor divino, que es el amor real, si yo sigo dependiendo de estas emociones. Porque para el curso de milagros hay dos emociones, el miedo o el amor. O sea, es una o la otra. No podemos convivir con ambas. Porque si no, el maestro decía, a los tibios los vomitaré. Y los tibios es el que vive con las dos emociones y que va de un lado a otro, porque es ciclotímico en las emociones. ¿Se entiende? O es disléxico en sus emociones también. Entonces es muy importante la observación, observar la mente, que es ortodoxa, estructurada, recta, rígida, porque está atrapada con programas y debemos observar esos programas para trascenderlos. Yo después esta presentación la comparto en el grupo, porque ahora transformamos lo que era el curso de coach, que ya finalizó, en los encuentros del curso de milagros. Después le voy a compartir esta presentación para que la tengan. La pueden ah, repasar, leer, ¿sí? Entonces, sí, gracias. debemos hacer conscientes estos patrones y estas manifestaciones. Y tenemos que disolver esos estados inconscientes del miedo, de la culpa, ¿sí? Y dejar fluir a través de nuestros pensamientos, observar, ¿sí? ¿Qué emociones estoy sintiendo? Y yo también tengo que experimentarlas. Digamos, ¿por qué tengo miedo? Tengo que preguntarme. ¿Por qué esta situación? ¿Cómo puedo cambiarla? ¿De qué forma? Tengo que generar ese debate interno. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Es inconsciente o lo estoy manifestando, estoy co-creando yo? ¿A partir de qué? Entonces, nosotros debemos entender que el miedo siempre se va a refugiar en el pasado, o sea, siempre va a estar buscando el pasado, estamos hablando de la mente, ¿no? Y eso va a generar ansiedad hacia el futuro, y nos deja atrapados en ese estado, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. No sale de ahí, porque el miedo no va a cambiar, es una emoción que estanca, que ancla, que esclaviza. Entonces, el silencio muchas veces ayuda a generar esa autoobservación. El silencio va a generar esa autoindagación que nos va a llevar a poder observar porque tenemos miedo. Entonces, buscar formas de distracción, ¿sí?
buscar formas creativas que me saquen de esas emociones. ¿Se entiende? O crear un hábito recto, pero un hábito consciente. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere compartir algo con respecto a esto? ¿Compartir alguna experiencia sobre el miedo? Sí, hola, ¿cómo están? Buen día, Soy Sol. buen día. A mí sí, pensando así me doy cuenta que hubo ocasiones en las que tuve miedo, ponerle, por ejemplo, como dijiste, a que me roben, como que antes de ir a un lugar dije, voy a ir por ahí, capaz me roban, me robaron". Y la pregunta que quisiera hacer es, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos siendo más conscientes de que no hay que tener miedo, sino que hay que fluir como en el amor y confiar, pero después de tantos años de por ahí, de creencias y cosas que se dicen, capaz se te escapa un pensamiento inconsciente de miedo a X cosa. ¿Eso cómo se puede, digamos, cancelar? O sea, ¿sería cancelar y reemplazarlo por algo positivo? ¿Sirve? Observarla. A ver, si vos en el tiempo-espacio, porque esto es como un entrenamiento, depende de dónde lo observás, cuándo lo observás, de qué forma observar y en qué momento lo observás. O sea, si vos lo observás en 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, está bien. Lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Pero si ese miedo lo seguís teniendo, bueno, ahí es porque la mente está estructurada, está rígida. Si no quiere soltar ese miedo, ¿se entiende? Como ya dije, desapegándote de esa costumbre, de esa creencia, de ese hábito, ¿sí? A ver, yo, por ejemplo, siempre digo evitar ver los noticieros. Yo a veces lo veo para ver determinadas cosas, pero muy puntuales. Porque los noticieros fomentan el miedo, por ejemplo. Por ejemplo, Claro, no, yo ¿entiendes? igual sí, entiendo que es un Digo, es un ejemplo, pero es ejemplo. algo que por suerte hace años no consumo eso, o sea, Buenísimo. solamente me pongo cosas constructivas en YouTube. Está Pero bien. yo me refería a poner que yo estoy siendo más consciente y estoy, bueno, arranco el día, estoy pensando en positivo y pum, de repente, no sé, Si vos, me viene un pensamiento de miedo a X. En ese mismo si vos- instante, sí. eso decía. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese mismo instante para ir A ver, si trabajándolo? vos te levantás a la mañana conscientemente, si vos creás un hábito consciente cada mañana, por ejemplo, la lectura del curso de milagros, meditación, le das un tiempo al agradecimiento, le das un tiempo a generar ideas constructivas, eso no va a venir a tu mente. Los Ay, miedos buenísimo. Me aparecen, encanta. Es verdad, ¿eh? los miedos aparecen porque nosotros estamos preocupados, porque estamos ansiosos. ¿Se entiende? Porque estamos erráticos. Cuando nosotros nos levantamos mal a la mañana y comenzamos un tengo que, por ejemplo, o deseo hacer esto, el miedo va a aparecer. ¿Por qué? Porque viste que el budismo, no quiero ir mucho a las religiones, pero dice, el budismo dice, por lo que desees sufrirás. Y eso es temor. Y el temor está en la semilla del miedo. Entonces, si por lo que deseo sufrir, yo digo, tengo que hacer tal cosa, y ya lo estoy deseando, por ejemplo. Nosotros lo hablábamos esto en coach, en alguna clase de coach. Entonces, Sí. depende de cómo te levantás y cómo terminas el día. Es así. Entonces, Pero si tenés cosas planificadas para hacer en el día, entonces, es ¿cómo que vos tenés que deberíamos hablar? fluir. Vos tenés que fluir con el día. A ver, uno tiene planificadas cosas, pero vos tenés que fluir con el día. Es depende de cómo vos te vas a levantar ese día también, y depende de qué hábito tenés ese día. Tenemos que hacer hábitos más conscientes. Por eso te digo, meditación, respiración, el curso de milagros, una lectura, Krishnamurti, qué sé yo, todo lo que sea, a la mañana, ¿sí? O Ah, levantarse sí. a agradecer.
Por ejemplo, esos son tips, ¿no? Que te digo. A ver, pero la forma para trascender el miedo es con certeza y confianza. Y para tener certeza y confianza, desapego, pasión por Dios, y pasión por Dios tiene que ver lo que te estoy diciendo ahora. Desapego Ajá. emocional. No me engancho con lo que me dicen los otros, no me engancho con lo que está pensando mi mente. Tengo que observar lo que está Bueno, pensando mi mente. Y sabiduría, que es conocimiento practicado. Practico lo que aprendo diariamente. Esa es la fórmula. sí. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a leer el curso de milagros para ver lo que dicen las dos emociones, que es el texto de hoy, que ahí te va quizás a aclarar, pero quiero continuar con la presentación, así terminamos. Pero está bueno lo que plantea Sol, porque a todos nos pasa lo que plantea ella. Sí, ajá, De una u otra forma nos ajá. pasa. Y el miedo aparece en algún momento del día. Entonces, ¿cómo lo trascendemos nosotros? Y la forma es esta, empezar el día metiendo luz, metiendo sabiduría, metiendo, ¿sí?, conocimiento, metiendo creatividad, desapegándonos, ¿sí?, desconectando el teléfono. A veces decimos vamos a desconectar el teléfono. O qué sé yo, o no darle tanta importancia a cosas que le damos, depende del día. Sí. Maestro, algo que a mí me ha ayudado mucho y puedo compartirlo con ustedes. En este libro de Un Curso de Milagros se menciona mucho el, el apegarnos a Dios a través del Espíritu Santo y es el que nos va a dar, pues, vea, el instante santo. Y yo siempre pienso en la mañana, procuro pensar, bueno, a veces se me pasa igual que a mi compañera, a veces que nos gana lo negativo, pero luego me acuerdo de pensar con mente recta. Y ya el teniendo esa frase en mi mente me lleva a pensar positivo, tener pensamientos de amor, de perdón, de confianza, de certeza. Y es el Espíritu Santo para mí ha sido una clave bien importante en estas lecciones y siento que sí ha ido mejorando, aunque sea un poquito. Claro, pero por supuesto, cada uno, Soco, lo va a manifestar y lo va a practicar de acuerdo a lo que siente. Sí, El ajá. Espíritu Santo es lo que te guía el curso de milagros. Te dice, el intermediario entre Dios y vos es el Espíritu Santo. Cuando vos te conectés al Espíritu Santo, empezás a manifestar ese instante que va a cambiar tu vida. Entonces, lo que quiero decir es un poco de esta presentación, que la vida se construye a partir de la experiencia y los errores que vamos cometiendo, ¿no? Y la vida busca aprender de los mismos. O sea, todos los miedos tienen una identificación mental. Pero cuando vos amás, como dice la presentación de acá, desde el apego a alguien, en el mismo paquete también viene el miedo. Entonces uno empieza a reactivar todas esas sensaciones y a darle validez. Pero son estados efímeros de la mente. Nosotros tenemos que entender que el miedo no existe, es un estado efímero. Sol. Entonces, el miedo es una ilusión. Entonces, cuando cambiamos este estado, se va transformando y nos va dando vida. Entonces, cuando la mente le sigue dando máquina al miedo, le está dando vida. Está co-creando ese estado de miedo. ¿Se entiende? Ah, ok. Entonces, Entiendo. Sí, sí. la mente, por ejemplo, cuando vos observarte cuando vos negás algo. Cuando vos negás algo es porque ya la mente está clavando la semilla del miedo. O decir, no, no, yo no soy, ¿eh? Yo no hice nada. No. Pero mira lo que me dice. No, yo ni pienso hacer eso. Ahí está clavando la semilla del miedo. La mente siempre se niega al momento presente, el aquí y ahora, porque siempre lo está viviendo en el pasado y en el futuro. Entonces, un consejo es, yo decía, meditar, color naranja, ¿sí?, practicar afirmaciones de certeza y confianza, ¿entiendes?, hacerlo un hábito diario, leer algún texto o alguna lección del curso de milagros, como la que estamos compartiendo. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Pero tenemos que deshacer el miedo, porque es nuestra responsabilidad y tenemos que dejar de darle poder, porque el miedo
sale y nace desde las acciones que nosotros generamos desde nuestro pensamiento. O sea, nosotros le damos poder a ese miedo. A ver, no se puede evitar, no se va a ocultar, se debe comprender, entender y trascender con sabiduría. Entonces, conocimiento practicado genera abundancia, felicidad, prosperidad, riqueza, y eso es el dorado, es el rojo, el amarillo y el naranja. ¿Sí? Entonces, el miedo, como dice el curso de milagros, procede de la falta de amor. ¿Sí? Y el remedio es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación, dice el curso de milagros. ¿Qué es expiar? Dejar de lado, corregir el error, entender que no existe. Entonces todo el mundo experimenta miedo porque ya viene cargado con genética, cultura, y cree en esa genética y esa cultura. Tenemos que dejar de creer en la genética y la cultura. Por eso el humano se petrifica, como la mujer de Lot. Cuando cae Sodoma y Gomorra, siempre cuento este cuentito, el arcángel, no sé si era Miguel, creo que Miguel, el arcángel Miguel, le dice a Lot que tenía que irse de la ciudad porque iba a ser destruida, dice él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lot saca a todos los que puede, a todos los fieles o seguidores de hebreos, los saca de Sodoma y Gomorra y sale con su esposa. Y el arcángel Miguel le dice, cuando salgan de la ciudad, no miren para atrás. El atrás es el pasado. ¿Por qué le dice? Porque se van a petrificar. ¿Y por qué se petrifican? Porque el miedo petrifica. El miedo nos estanca, el miedo nos esclaviza. ¿Qué pasó? La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal, o sea, se petrificó. Por mirar al pasado. ¿Acaso las madres biológicas en su estado mental no miran al pasado? Es para observarlo esto. Pero es la parte del ego mental que mira al pasado, no es la madre, es el ego mental. Porque es la parte humana de ese ego, ¿se entiende? Entonces, debemos entender que el miedo está grabado desde que nacemos hasta que nos vamos del plano. Pero en realidad, para el estado divino, el miedo no existe. Entonces no tenemos que darle poder a eso, porque no existe. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nosotros tenemos que observar qué cosas tapamos con el miedo, cuáles son las culpas que echamos hacia afuera, cuándo criticamos, cuándo emitimos juicio, cuándo vamos a la iglesia a pedir perdón y luego juzgamos al que estaba en la iglesia, ¿sí? ¿Cuándo activamos esos programas en lugar de comprenderlos, observarlos y transformarlos en emociones divinas? Entonces, todas esas cosas tenemos que observarlas, ¿sí? Porque hoy en día el acto de juzgar es cultural ya, es parte de una enseñanza grabada. Y tenemos que desgravar esas enseñanzas. Entonces, yo debo ser observador de todas esas actitudes, ¿sí? Y debo dejar de actuar como medio ocre, naranja oscuro, o sea, como ignorante. ¿Viste que dicen que los muertos enterrarán a los muertos, decía? Y los muertos son los ignorantes enterrarán a los ignorantes, porque es parte de la ignorancia, es parte de la inconsciencia de la genética y la cultura. Y en eso está basamentado el miedo. El mi en do. O sea, yo tengo que crear mi propio camino, no tengo que dejar que pertenezca al ego mi camino. O sea, tengo que ir de lo femenino a lo divino, no de lo femenino a lo negativo. ¿Se entiende más o menos lo que digo?
pongo frase para relacionarlo el concepto. Bien, entonces, importante, como dije anteriormente, lo que dije, meditar, ser consciente y crear un hábito positivo, creativo, ser observador de las relaciones, ser observador de las emociones que estoy manifestando, comprenderlas, no rechazarlas, comprenderlas para poder trascenderlas y transformarlas en luz, en amor. Bendecir, agradecer, ¿sí? Actuar desde el ser, agradar el ser, ¿sí? Y aceptar la magna presencia que yo soy en lo divino. Entonces, ¿por qué? Porque el miedo activa fobias, ¿sí? Y esto es producto de conducta cerrada, de acciones involuntarias, pero es parte del pensamiento mecánico de mi mente. Entonces, hay edades donde el miedo se va adaptando a las circunstancias. La primera edad es el miedo a lo que yo veo. Después hay miedos más opresivos que van entre los 30 y los 60 años. Por eso debo ser equilibrado y buscar el equilibrio. Primero buscarlo, después encontrarlo, porque lo encuentro en mí mismo, ¿no? Esto. Pensamiento, palabra y acción. Y que eso tiene que estar en equilibrio. El equilibrio es fundamental para trascender el miedo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, el curso de amor Sí, y milagros dice, sí, Soco. Sí. No, digo, sí, entendimos bien. Bien, el curso de Gracias. milagros, repasando un poquito, repasando antes de ir a la lección, el curso de milagros dice, solo el amor perfecto existe, o sea, el miedo no existe. Si hay miedo, esto produce un estado que no existe, dice. O sea que el miedo no existe, solo es un estado mental. Y como decíamos anteriormente, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Solo existe la paz de Dios. Entonces, el miedo produce falta de amor. Por ende, el único remedio es el amor perfecto, el amor de quien yo soy. Y el amor perfecto es la expiación, es el reconocimiento del error y su corrección de la experiencia. Por eso hay que tomar sabiduría, hay que hacer estos cursos. ¿Sí? A ver, todo es un proceso de conciencia, todo tiene un proceso de conciencia y todo lleva su tiempo. Pero hay que hacerlo. Sí. No sé quién quería hablar. No, estamos bien. Bien, para cerrar la presentación y pasamos a la lectura. Comprender quiénes somos, actuar con certeza y confianza, mantener cada día y tomar sabiduría, yo confío, el gran mantra que decimos para activar la certeza y confianza. Yo confío. Observar, comprender, investigar y analizar nuestros propios miedos, escribirlos si es necesario, y escribir al lado el opuesto. Activar emociones divinas, o sea, buscar la certeza y confianza, sabiduría, perdonar, porque el perdón me va a llevar también a disolver el miedo. Perdonar a quién tengo que perdonar. No de, che, te perdono, ya está todo bien, listo. Ya está, no. Trabajar durante varios días el perdón. Un trabajo consciente de perdón. Dejar de engancharnos en los mecanismos de defensa de nuestra mente. No, yo no lo hice. No, no fue mi culpa, ¿eh? No, fue él. Aceptar el silencio, la vacuidad de nuestro interior. Entender que la mente solo proyecta falsas imágenes, está creando una realidad que no existe. Y reconocer la abundancia que somos. Reconocer la abundancia que somos es haber perdonado, tomar sabiduría, tener certeza y confianza, y haberme desapegado de lo que me tenía que desapegar emocionalmente, físicamente o materialmente. ¿Sí? Pues tenemos que dejar de lado el pasado. Entonces, ¿qué es el amor? Resumiendo un poco, el amor es uno, el amor es incondicional, el amor es entrega, el amor es acción, el amor es divino, el amor es devocional, el amor es totalidad. Y esto me acuerdo
de las pruebas en Egipto al maestro Yoshua, donde él estaba en el templo de Heliópolis y le envían una mujer que lo seduce. Y lo seduce y a él lo encanta y todo, y toca la música y como que se empieza a enamorar de él. Pero él le dice, eres mi hermana, eres un ser divino, pero yo no puedo hacer nada contigo. Yo tengo que amar porque mi amor es incondicional hacia todos, así que tengo que amar a todos por igual. No puedo amarte solamente a ti. Y eso es devocional. Eso es totalidad, eso es eternidad, eso es incondicional. Entonces, el amor está más allá de cualquier emoción humana. El amor soy yo, sos vos, el amor es real. Y eso es real edad, la edad real de nosotros. Entonces, hay una lección, que es la lección 143, anótenla después, y la lección 55, las dos, para que la lean. Dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y solo pienso amor con Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Amor. Todo lo que doy es a mí, a quien se lo doy. ¿Y qué doy? Me doy a mí mismo. ¿Qué me tengo que dar? Amor, no miedo. ¿Se entiende? Entonces, práctica semanal, repetir cada día 1000 veces, yo confío, yo confío. Confío en mis hermanos, como la lección 181, que son uno conmigo. Yo confío, confío en mis hermanos, que son uno conmigo. ¿Sí? Y otro ejercicio, una meditación que pueden hacer, es cerrar los ojos, hacer respiraciones profundas, esto después lo anotan, lo van practicando de a poco, y decimos, yo soy amor y co-creo pensamientos de amor. Mis pensamientos son solo de amor. Luego abrimos los ojos, nos miramos al espejo y decimos, yo soy amor, mis pensamientos son solo de amor. Mis pensamientos son solo de amor. Yo co-creo pensamientos de amor. Y luego podemos cambiar con otras afirmaciones, con paz, con abundancia, con perdón. Pero tenemos que practicar. Esto es así. ¿Sí? Sí. Y acá hay un concepto con el miedo, que en realidad es un texto, es como una poesía, que dice, tenía miedo de estar solo hasta que aprendí a amarme a mí mismo. Tenía miedo de fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracasaba si no lo intento. Tenía miedo de que la gente opinara de mí, hasta que me di cuenta que de todos modos opinarían de mí. Tenía miedo de que me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Tenía miedo de sentir dolor hasta que aprendí que era necesario para crecer. Tenía miedo de la verdad hasta que descubrí la falsedad de las mentiras. Tenía miedo de la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Tenía miedo de sentir odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que la ignorancia. Tenía miedo de hacer el ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Tenía miedo de hacerme viejo hasta que comprendí que ganaría sabiduría día a día. Tenía miedo de mi pasado hasta que comprendí que no podía herirme más. Tenía miedo de la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz en una estrella. Tenía miedo de cambiar hasta que vi que aún la mariposa más bella necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Y nosotros estamos en ese proceso de metamorfosis. Quizás en el capullo, todavía, ¿sí? Quizás rompiendo la tela de la crisálida, o quizás ya empezando a crecer nuestras alas. Eso depende de nosotros. Vamos a leer un poquito, porque la verdad que se nos fue el tiempo hoy, un poquito de las dos emociones. Yo les dejo después, si lo quieren buscar, ahí está el enlace, en una de las diapositivas hay un enlace donde está el texto de las dos emociones, y está ahí un audio también, de una página, ¿sí? Pero más allá de lo que podamos sacar de hoy de estas dos emociones, de esta lectura, es lo importante que ustedes reflexionen y observen justamente dónde nace todo esto en ustedes mismos, ¿no? Y que pueden llevar a la práctica estos ejercicios cuando realmente lo sientan, porque
Si ustedes no lo sienten, y bueno, yo siempre digo, sigamos con los noticieros, el político de turno. Bueno, quizás no es el momento de generar ese cambio, yo creo que sí, pues si están acá por algo es. Pero bueno, es una elección de cada uno, ¿no? Yo siempre digo, a Sí. mí no me crean nada de lo que digo. Ustedes investiguen, elijan. Bien, la página del libro, después si quieren, el que tenga el libro lo puede buscar, es la 274. El capítulo 3, el mundo inocente, y el versículo es el 5, las dos emociones. Voy a leer estos párrafos que están Es acá. 13, maestro. Sí, Es capítulo 13, ok. Gracias. capítulo 3, el mundo inocente se llama, y el versículo es el 5, y la página Ajá, 274. ¿Sí? ajá. Sí, gracias. De las lecciones para hacer los ejercicios, ahí en las diapositivas están todas las que pueden hacer. La lección 55, si quieren anotarla, la 181 y la 143. Después, si quieren, pueden practicar esas lecciones ustedes, ¿sí? Que tienen que ver un poco con todo esto. ¿Está? Si quieren, anotenlas. Lección 55, el libro de ejercicios. Lección 181 y 143, creo que era. Igual están las diapositivas. Yo se las comparto ahí en el grupo. Dice así: dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, ¿sí? Amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. O sea, es el amor. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, acá, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Mas todas ellas tienen algo en común, todas son de mente, por eso son de mente. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver, de sonidos que no se pueden escuchar y de cosas que no se pueden olfatear, ¿no? Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, que está acá. Pues únicamente tiene sentido para su hacedor, no tienen. Por consiguiente, ¿qué dice? A ver, no, y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo, su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. ¿Sí? Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual. Y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. ¿Se entiende esto? O sea, Más o menos. el miedo nos ancla en el pasado, ¿sí? Que es el mundo individual, el mundo que está en la mente. Y ese Sí, es tu mundo privado. O sea, el miedo va a residir acá, si vos le das, si vos sos el hacedor del miedo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, vos lo claro. percibís acá, pero no tiene una construcción el miedo. No es algo que vos puedas tocar, que puedas oír, ¿no? No, es Sí. una irrealidad mental. Entonces, no obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, acá, pues están compuestas únicamente de reacciones hacia sus hermanos y no incluye las reacciones de estos hacia él. ¿Viste cuando digo yo creo que me hizo tal cosa? Cuando digo él Sí, me hizo tal cosa, ¿te la hizo? ¿O solamente es una falsa imagen creada en tu mente? Pero yo no te hice nada, Sol, ¿por qué me decís esto? Soco, ¿cómo vas a decir esto? ¿Vos pensás que yo jamás te haría eso a vos? ¿Se entiende? O sea, pues dichas figuras no tienen testigos al ser percibidas únicamente por una mente separada, porque el único testigo está acá, en la mente.
O sea, a través de estas extrañas y sombrías figuras, es como los que no están cuerdos y se relacionan con su mundo de mente, que es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Pues Sí, solo ven a aquellos que les recuerdan esas imágenes y es con ellas con las que se relacionan, claro. ¿Por qué? Nosotros atraemos a nuestros hermanos ¿desde dónde? Por ley de correspondencia, dice la ley universal. Lo semejante atrae lo semejante. Y si tu hermano tiene miedo, vas a atraer, y si vos tenés miedo, vas a atraer a tu hermano que tiene miedo. Porque vos estás co-creando esa energía para atraerlo. Por eso surgen las Entiendo. discusiones, por eso surgen las peleas. ¿Me seguís? sí. Sí. Es una proyección. Fíjate lo que dice acá. La proyección da No, lugar a la percepción y no puedes ver más allá de ella. sí. Ah, no puede, ajá. ¿Se entiende? Es una percepción, Sí, la proyección nada sí, más. ajá. Entonces dice, has atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. O sea, porque vos crees en tu mente y creás el miedo en tu mente y lo proyectás en tu hermano. ¿Se entiende? Y esto sucede mucho con el juicio y la crítica que hacemos de nuestros hermanos, de los demás. Vos sos el Y culpable, la ajá, culpabilidad, ajá, la crítica, el juicio, echar las culpas hacia afuera, ¿sí? Exponer al otro cuando quizás el otro no tiene nada que ver. Dice, ¿y este qué le pasa al loco este? A la loca esta, ¿qué le pasa? Entonces, y así no puedes sino atacarte a ti mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás, sino en vos mismo. ¿Pero qué le pasa? Yo no le hice nada, ¿no? ¿Se entiende? Pero también puede pasar, o sea que sí, realmente, aunque sabemos que todo es una ilusión, pero ponele que sí, realmente me haya hecho algo, pero de todas maneras fue mi proyección. ¿Y qué te hizo, por ejemplo? ¿Qué te puede hacer? No sé, mentirte, ponele. Si te mientes, porque vos estás mintiendo inconscientemente. A Por ver, eso te hay digo, algo que sigue dice, siendo mío. la proyección es lo semejante atrae lo semejante. Si a vos te mintieron es porque vos le mentiste en algún momento. En esa alma que está evolucionando, en ese proceso, vos creaste una falsa mentira, porque ni la mentira existe tampoco. O sea que es algo fabricado por tu mente que no existe en realidad, y vos lo proyectás hacia afuera. Y le das credibilidad a eso. ¿Se entiende? sí, Sí, O sea, tiene que ver, esa es la realidad de tu mente, porque vos crees en eso. A ver, seguimos un cachito más. ajá. Dice, la única realidad de lo que atacas se encuentra en tu mente. Ahí está. De modo que al atacar a otros, estás literalmente atacando algo que no está ahí. Porque si vos crees que te mintieron, lo estás construyendo. Le das creencia a eso. No le des poder a algo que no existe. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Es Oh, la mente que crea eso ujú, porque la proyecta. sí, Y acá dice, los que viven engañados pueden ser muy destructivos, pues no se dan cuenta de que se han condenado a sí mismos. Esa frase para anotarla y publicarla en todos lados, ¿no? Entonces, los que viven engañados pueden ser muy destructivos, pues no se dan cuenta de que se han condenado a sí mismos. No desean morir, sin embargo, no dejan de condenar. O sea, los chismes, las habladurías, el juicio, las- la culpabilidad, ajá, es un proceso de engaño, de proceso de autodestrucción y de condenación, por supuesto. Entonces, de esta manera, cada uno se aísla en su propio mundo. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nadie me quiere? ajá.
Ujú. En el que reina, yo lo actúo un poco para reírme un poco también, porque hay que reírse un poco de Leo. En el que reina el desorden y en el que está dentro aparenta estar fuera. Porque el desorden genera eso, es parte de una apariencia. Mas no ven lo que está dentro, pues no pueden reconocer la realidad de sus hermanos. O sea, si yo no veo hacia mi interior lo que me sucede, no puedo ver la realidad de mis hermanos. Solamente estoy viendo Ajá. el espejismo. Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. vamos con este párrafo. Solo puedes experimentar dos emociones. Pero en tu mundo privado reaccionas ante cada una de ellas como si se tratara de la otra. Entonces, el amor no puede residir en un mundo aparte donde no se le reconoce cuando hace acto de presencia. Si lo que ves en tu hermano es tu propio odio, no lo estás viendo en él. O sea, es tuyo. Vos estás proyectando tu odio en el otro, pero en realidad es una creación mental tuya. Todo el mundo se acerca a lo que ama y se aleja de lo que teme. ¿Se entiende? O sea, Sí. todo el mundo busca el amor, pero se aleja del temor. Pero si vos proyectás temor, ¿qué vas a ver? Temor. Sí. Y tú reaccionas con miedo ante el amor y te alejas de él. Porque el amor está, pero no lo vemos, porque interiormente tenemos miedo. Ajá. Sin embargo, el miedo te atrae tomándolo por amor y lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado, o sea, la mente, está llena de figuras tétricas que tú mismo has inventado, por lo tanto no puedes ver todo el amor que tus hermanos te ofrecen. ¿Sí? ¿Se entendió esta Sí. parte? O sea, nuestra mente crea figuras tétricas y Sí, eso sí. nos aleja del amor que hay en nuestros hermanos. Cierto. Sí, ¿Por qué? sí. Pues son proyecciones nuestras. Entonces, al contemplar con claridad el mundo que te rodea, no puedes sino darte cuenta de que estás sumergido en la demencia. Estás en un estado de mente. Por eso la sociedad en la que vivimos está en un estado de demencia. Sí. Enferma, obsesiva y patológica. Y ambiciosa, por supuesto también. ¿No? Pero nosotros le damos poder a eso cuando estamos en ese estado de mente. Si nosotros estuviéramos fuera de ese estado, ¿qué veríamos hacia afuera? Amor. Porque lo semejante atrae lo semejante y vamos a traer de esa sociedad que está así, amor. O sea, personas que estén vibrando al igual que Exactamente, vos. exactamente. A esa íbamos. Porque vas a ver el amor en tus hermanos, entonces el amor de tus hermanos viene hacia vos. Sí. Mientras estemos en un estado de demencia, vamos a pasar por alto esa realidad. Y solamente quedamos atrapados en esa mente dividida. Por eso Dios siempre nos está llamando a través de los sueños, a través de la simbología, a través de los mensajes, pues no estamos embebidos en esa voz porque no la escuchamos, porque estamos con miedo. Y no podemos ver la visión de Cristo, pues solo vemos la de nosotros mismos, la del propio miedo, y no la del amor. Bueno, ¿Se sí, entiende? cierto. Bien, bueno, acá les dejo para que sigan leyendo ustedes si quieren. Sí, quedan algunos párrafos, creo que es el 7, 8, 9, 10 y 11, 10 y 11. Ujú. ¿sí? Que tiene que ver Sí. más con Bárbaro. Dios, con el amor, con la luz, bueno, está, después lo repasan. Entender de que solamente hay dos emociones y nosotros tenemos que elegir de qué lado estamos, como dice, ¿no? O del miedo o del amor. Prefiero estar del amor. Entonces hay que Sí, crear, expandir, no proyectar, crear un mundo de amor.
Y para crear un mundo mejor es yo confío. Y tenemos que enfrentarnos a situaciones, a comentarios de personas que, bueno, a mí me han dicho, qué tonta eres, ¿por qué te dejas manipular? No, es que yo elijo lo bueno de esta persona. Es que, ¿por qué le aguantas? Porque es buena persona. Y a Soco, veces te critican porque, ajá, es tu sí, mente, maestro, es tu mente, ¿sí? Es tus proyecciones. ajá, No es el otro, es las proyecciones de tu mente. ajá, Eso es lo que tenés que observar, ¿sí? sí. Decirle, Que me contesta otra persona, cuando te está en mí. contestas, solamente decirle a tu mente, yo confío, Exacto, existe, ajá, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en tu mente decilo. ajá. Sí, pero a lo que me refiero Ya, es las reacciones que tienen otras personas cuando ven que uno tiene un comportamiento, una vida diferente, unas reacciones diferentes. bien, Entonces uno tiene que estar bien listo a ese tipo de críticas que vienen del miedo, como dice usted, ¿verdad? ¿Cómo la soportas? ¿Cómo esto? Porque, y yo me sorprendo, digo, bueno, para mí no es difícil sobrellevar a esta persona, convivir. Sin embargo, a mis hermanas les cuesta trabajo porque están vibrando Soco, con otra frecuencia. vos tenés que ocuparte de vos, Soco, Exacto. Ajá. ocuparte de vos. Primero, Sí, yo tengo que generar el cambio para verlo en el mundo. sí, sí, sí. Si yo me Pero ocupo del empiezas a observarte. externo, no me estoy ocupando del interno. Sí, O sea, observo el interno interno, y a claro, pues, través del interno me doy cuenta de cómo está el exterior, de cómo está el exactamente. mundo, O sea, yo tengo que de ocuparme de cómo mí está. mismo. Me dicen, pero qué egoísta, eh. No, no es egoísmo. Yo tengo que hacer los cambios, Ajá, no el otro. Me dice, exacto. porque Ajá, tenemos que cambiar al presidente, tenemos que cambiar al diputado, tenemos que cambiar a la vicepresidenta, tenemos que cambiar al papa, tenemos que cambiar al futbolista. No, nosotros tenemos ajá, que cambiar. a nosotros mismos. A nosotros Ah, mismos. El exacto. cambio no es externo, es interno. Bien, le voy a regalar hoy, traje las cartas del curso de milagros. Ah, A qué ver, bien. ¿qué es lo que nos dice el mundo espiritual a cada uno de nosotros? Le voy a sacar una carta a Sol, te voy a sacar a vos, Sol, una carta y me voy a sacar una yo, por supuesto. ¿No? Bien, yo puse 4 montañitas, ¿sí? Con las cartas. 1, 2, 3 y 4. Ustedes elijan el número arriba, en el medio y abajo y yo saco y se las leo, ¿sí? A ver qué les dice a ustedes Dios. En este momento Dios le va a decir algo, vamos a hacer como un juego. ¿Qué es lo que me quiere decir a Dios a mí con esto del curso de milagros del amor y el miedo? Qué ¿Sí? emoción. ¿Puedo elegir primera? Dale. Yo elijo la número 3. 3 arriba, abajo o en el medio. Arriba. Arriba. Mirá lo que dice Sol. Deposita todo tu fe en el amor de Dios, en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. El libro de ejercicio, para que la leas a la lección, si podés buscarla en internet, es la lección 50, o si tenés el libro, y la página es la 86. Lección 50, página 86. No sé si se puede ver ahí. No, no se ve por la pantalla porque tengo el fondo. Pero después te la mando. Cualquier cosa mando una foto ahí al grupo, ¿sí? No hay problema, me lo anoté. Deposita toda tu fe en el amor de Dios, en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta de todo problema que se te presenta hoy. Mira, ahí te respondió lo que estabas buscando. Es, Increíble. Bien. sí, está muy bien. Soco, Número 4, en medio. al medio 4. Ahí vamos. Ujú. Y ahora nos dice, mirá, vos me hablaste del Espíritu Santo recién, ¿no? Mirá lo que Sí, dice, yo comparto. lo del Espíritu Santo. Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. Esto es del Amén. texto, justo, mira, te está respondiendo, capítulo Ajá. 8,
Página 158. Ah. La página 158, el capítulo 8, versículo 2. Ajá. Versículo 2. Para que hagan la lectura después cuando quieran, tranquilo. ¿Sí? Y yo voy a Ok, sacar, muy bien. de la montañita 2, abajo, como te dijeron a media de arriba, dijo abajo, a ver qué me dice. Lo que quieres es estar en paz. Tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Bueno, bien clarito, ¿no? Esto es del texto capítulo 7, versículo 6, página 138 y 139, también si la quieren leer. Porque, a ver, yo le saqué a Sol, le saqué a Soco y me saqué a mí, pero esto es para todos. ¿Sí? Ok. Tanto lo de Sol como lo de Soco, como lo mío, es para todos estos mensajes. ¿Sí? Quizás por ahí el mensaje es individual, pero siempre es en unidad. Todo es uno. ¿Sí? Todo es uno. Amén. Exactamente, todo es uno. Bueno, repasen esas lecciones, si pueden, las 55, 143, 184, las que ustedes elijan, las que ustedes sientan en la semana, ¿sí? Y en 15 días nos volvemos a ver en otro seminario de 1 hora del curso de milagros, ¿sí? Perfecto. Ok, Muy lindo, muy bien. muchísimas gracias. Gracias a vos, Sol. Gracias, Soco. Bendiciones. Y bueno, después les comparto la clase grabada para si quieren volver a escucharla. ¿Eh? Dale, Muy que bien. tengas bello día.